Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio de Creencias Limitantes y bueno, hoy estamos nuevamente muy felices, pero aún más porque pues vamos a darle cierre a esta segunda temporada y como Vicky mencionó en el episodio anterior, si ya lo escucharon, estos últimos dos episodios de esta temporada pues han sido o serán un poco más suaves de todo lo que ya veníamos hablando. Como saben, esta segunda temporada trató de todo lo que tiene que ver con la batalla contra nosotros mismos, esas crisis que tenemos internamente y que quizás no nos dejan vivir tranquilamente. Entonces, pues así como en el episodio anterior hablamos ya de maneras de cómo poder o tratar de vivir en plenitud, parte de poder vivir en plenitud es el aprender a perdonarnos a nosotras mismas. Y es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Y básicamente, obviamente, queremos empezar definiendo un poquito lo que es el perdón. Y el perdón es, según lo que dice aquí en el diccionario, es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo. Y en este caso, yo siento que no sería disculpar a otros, sino disculparnos a nosotras mismas. Y, y es lo que hemos venido hablando en todo lo que va esta segunda temporada, de esas batallas contra nosotras mismas que nos culpamos y nos golpeamos y es como dice el dicho, darse en la llaga, eh, porque nos quedamos enfrascadas ahí en quizás los errores que cometimos y, y de una u otra manera nos estamos castigando porque creemos que quizás al culpabilizarnos, pues estamos quizás tomando acción sobre lo que pasó, pero al final no, porque seguimos ahí enfrascadas en ese problema o ese error y al final no nos va a traer nada bueno. Es que cuando tú hablas de el estar enfrascados, perdón, y que mencionas la culpa también, eso yo creo que es el factor principal del por qué nos cuesta tanto perdonarnos, porque nos sentimos mal por las acciones o por las cosas que hicimos. Y es como, Exacto. no, lo que pasa es que en este momento yo vine y me equivoqué, vine y cometí un error garrafal y no puedo seguir adelante, porque no me lo merezco, porque yo no valgo, porque esto va en contra de mí creencias, va en contra de quién soy yo, de mis valores, de lo que sea. Y ese sentimiento de culpa, esa carga tan grande que uno puede llegar a tener, es lo que nos hace mucho más difícil el decir, no, pero ¿sabes qué? Aún así, yo soy buena persona, aún así, yo, no sé, estaba en una situación compleja, aún así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros sentimos culpa, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la culpa es algo que nosotros tenemos normalizado de una forma muy negativa desde el momento de nuestro crecimiento, desde nuestra niñez. O sea, si dices mentiras es malo. Entonces de repente uno dice una mentira, ¿te comiste las galletas? Y uno no, y la chispita de chocolate aquí. Entonces, ¿sabes? Es como esa sensación de culpa es lo que nos hace que nosotros nos sintamos mal Claro, y nos cueste. claro. Y ojo, también el sentirse culpable es normal. Y es también un sentimiento como de empatía con uno mismo, de que sabes que cometiste un error. Y está bien sentirte culpable. El problema es quedarte en la culpa y no evolucionar, porque al final el proceso del perdón hacia uno mismo es un proceso bastante profundo de introspección, mediante el cual nos hacemos conscientes de nuestros actos y en un episodio lo conversábamos, las consecuencias de nuestros actos. Entonces es hacernos cargo de esas consecuencias y ese dolor que quizás nos está generando X o Y situación y saber, o sea, pedirnos perdón a nosotras mismas, porque más allá de decir, sí, yo me perdono y ya, es de verdad, o sea, decírtelo, escucharte a ti misma diciendo, está bien, no pasa nada, como tú dices, Vicky, no, yo no soy, eso no me define como persona, y es asumir los cambios necesarios que debemos hacer para no repetir esa situación. Entonces, parte clave del perdón es eso, es asumir la consecuencia y saber cómo o qué acciones debemos tomar a futuro para que no se vuelva a repetir eso. Y ahí Sí, entra la mejoría. la mejoría La me-
¿A qué te refieres con eso? Ahí O me sea, perdiste un poquito. de que no repitamos la situación. Entonces, es no quedarnos viviendo en la culpa, sino aprender a ser mejores personas, Ah, ok, quizás. claro. O aprender a ser mejor en lo que sea que haya sido la situación y no volver a cometer lo mismo. Claro, y si vuelve a suceder, no sentirnos mal tampoco, porque hay Exacto. veces que uno no aprende en la primera situación. Uno a veces necesita, como dice el dicho, tropezarse con la misma piedra para efectivamente aprender. Yo, por Ujú. ejemplo, bueno, ustedes saben que este podcast es mío. No, mentira. Este, en mi caso, yo me he tenido que golpear varias veces con la misma piedra para decir basta. Me da risa que ahora se ve esta pelotica que estoy usando, porque es muy difícil, o sea, no voy a decir que es muy difícil, pero normal, es tan normal para ciertas personas como el vivir con culpa. Es muy normal y uno piensa que no, esa gente que vive con culpa es loca y lo empiezan a criticar. Esa gente que vive así, criticándose a sí mismo, es porque tiene un bajo autoestima, es porque tiene no sé qué. Y si alguna persona te escucha que está viviendo esa situación, va a sentirse mucho peor. Y yo creo que es muy importante, parte de como que de aportar en esta paz de las otras personas, en tu paz y en este Ujú. tema del perdón, es ser empático con la realidad y los contextos que están viviendo las otras personas, porque tú no sabes cuáles son las batallas que están viviendo. Y Claro. quizás hay cosas que tú puedas decir que puedan detonar ciertas situaciones o momentos que las hagan sentir mal. Y Ujú. obviamente nosotros no somos eh, psíquicos o no sé, que leemos la mente como para saber qué es lo que está pasando a la otra persona, pero uno lo puede notar por expresiones corporales, por Claro. comentarios que dicen. Entonces uno también tiene que tener cuidado con eso, que Ujú. la forma en la que nos expresamos también tiene una carga energética bastante importante que puede detonar en las otras personas un flujo de, digamos, como puede incluso abrir cajas de Pandora en las otras personas, Claro. que pueden ser positivas o negativas. Sí, totalmente, pero yo sí opino que, y es una opinión muy personal, que el sentimiento de culpa es opcional. Para mí, y obviamente no es tarea fácil como todo lo que hemos dicho aquí, pero al final sentirte culpable por algo depende netamente de ti y depende de tu control y de qué tanto tú puedas controlar ese sentimiento, porque al final recaemos en que todas estas crisis y conflictos con nosotras mismas vienen es de la mente, porque tiene ese poder de poder controlarnos. Entonces, para mí eso, la culpa puede llegar a ser opcional porque el hecho de perdonarte a ti misma no, o sea, no significa que vayas a obviar el error cometido ni olvidar. Evidentemente sí puedes llegar a sentir culpa, pero depende de ti si quieres controlar eso o no, porque para que el perdón sea genuino, yo siento que es necesario responsabilizarte de lo ocurrido y emprender como ese proceso de sanación y de, bueno, está bien, ya pasó, no voy a vivir allí, yo no soy esta persona. Entonces, por eso yo pienso que el que vive de la culpa también es porque así lo quiere, porque al final las personas que son capaces de perdonarse a sí mismas son personas que tienen y mantienen una autoestima de nivel alto, obviamente, entonces saben lo que valen, están muy conectadas con su esencia y es como que al estar tan consciente y tan clara en quién eres y qué te define, es como no va a haber espacio allí para nada de todo esto de sentimiento de culpa, cosas negativas con respecto al perdón. Sí, coincido mucho con eso, porque la verdad es que yo he tenido la oportunidad de conocer personas que están muy conectadas y conscientes con su ser y que es bastante difícil que tú las veas en una situación, cónchale, que están mal, que están tristes, que sienten que no pueden con la vida, no sé qué. Una de esas personas eres tú, por ejemplo. De verdad yo siento que tú tienes una habilidad muy grande de hacer consciente todas las cosas por las que, mira, por las que vives, las situaciones, los momentos, etcétera. Yo, por ejemplo, no soy tan así porque, como ustedes saben, yo soy una persona muy acelerada y como que me cuesta ver las cosas porque las veo a una velocidad máxima y me cuesta mucho vivir el presente, pero cuando tú llegas a ese punto, y lo he visto, y no solamente en Rola, también tengo una prima que también es así, tengo otros amigos que también son así, eh, es muy
satisfactorio notar Ujú. la calma y digamos el enfoque tan primario que existe en tu bienestar. Porque al final yo creo, no te pongas nerviosa, amiga, no te pongas nerviosa. Yo Sí, sé que sí, estoy no, hablando lo que de me ti, están te estoy viendo casi exponiendo. se me cae, sí, Sí. casi Tiri, se ti, me cae el tin, micrófono. tin, 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 tiri, ti, tin. Ajá, eh, que cuando tú ves estas personas siendo así tan enfocadas en su bienestar, es porque tienen todo, digamos, bueno, aquí dicen acá como que tienes toda la visión macro de tu ser muy clara, como la proyección de ti muy clara. Y Claro. eso es algo que igual evoluciona. Porque, ok, tú puedes tener una visión de ti hoy y vas a trabajar en función de ese bienestar para esa visión de ti hoy, y el año que viene es otra, o el mes que viene es otra, o los días subsiguientes es otra. Y entonces te pasan situaciones en las que quizás te equivoques, en las que quizás te castigues, pero de nuevo reconoces todo el esfuerzo que has hecho, la buena persona que eres, y entonces ya, de nuevo, como que esa culpa vienes, la digieres y la disipas. Entonces, eso me parece súper interesante y yo creo que es el factor Ujú. clave, no solamente para evitar o para liberarte de este conflicto interno, sino también para lograr la paz a través del perdón. Exactamente, y poder vivir en plenitud, que era lo que hablábamos en el episodio anterior también. Evidentemente, parte de poder vivir en paz contigo misma es perdonarte, porque cuando te niegas al perdón o a perdonarte a ti misma, no vas a cambiar el pasado, porque evidentemente el pasado no se puede cambiar, eso es algo imposible, pero vas a paralizar o vas a dejar de vivir tu presente y vas a limitar tu futuro, porque obvio estás viviendo a través de la culpa y eso no te va a dejar vivir realmente, sino que te va a mantener en un conflicto interno contigo misma. Entonces, es como, es eso, o sea, es clave tratar de estar muy conectados y conscientes con su propia esencia. Al final siento que esto es clave para todos los temas que hablamos, porque cuando uno tiene esa autoestima bien fuerte y uno está en vibración alta, no hay nada que de verdad te vaya a... Y cuando digo nada, tampoco lo tomen literal de nada, porque uno puede llegar a sentirse, hay días pues que son grises porque el clima está gris y uno se siente gris incluso por dentro también. Entonces es como, es lo que también hablábamos en un episodio de tratar de aprender a sentir todas nuestras emociones, todos los sentimientos, de verdad vivirlos y sentirlos como son. Entonces, ya eso no sería como, ay, estoy triste, sino que estoy viviendo un día triste, gris, en plenitud también, porque lo estoy viviendo todas mis emociones y cuando uno aprende a vivir las emociones como tal, también es más fácil trascenderlas, pues, y tratar de superar ese estado de emoción que estás sintiendo en ese momento. Y ahora que tú dices lo de las emociones, es bien curioso porque desde tu perspectiva, por ejemplo, tú vives las emociones, las disfrutas, las internalizas y llevas tu día así. En mi caso, yo me pregunto, o sea, yo más que vivirla, lo que pasa es que yo últimamente, yo creo que un tiempo para acá, yo creo que la cuarentena me ha hecho cuestionarme mucho o preguntarme qué estoy sintiendo. Por Claro. ejemplo, puede ser que un día me estoy tomando un té y estoy en la terraza y de repente me siento en paz. Y yo digo, me siento en paz. ¿Por qué me siento en paz? Y entonces empiezo a pensar qué cosas han sucedido en los últimos 10 minutos o en este preciso instante que me hizo sentir Claro. en paz. Entonces digo, mira, mirar la montaña, por ejemplo, eso me está dando paz. Sentir la brisa aquí en mi cara en la terraza, al fin, eso me está dando paz. Entonces, cuando me Claro, pongo a internalizar o asociar objetos o situaciones a mis emociones, después es mucho más fácil. Porque claro. después puede ser que un día yo esté manejando y veo la montaña, porque bueno, acá en Santiago tú puedes ver la cordillera, porque esto es un valle. Entonces voy manejando y veo la montaña y yo, oye, estoy en paz y estoy manejando en paz y me siento tranquila, porque voy asociando las cosas que me Claro. van ayudando a, de algún modo, a estar más tranquila, a estar feliz. Estás conectando con las emociones y es eso, es prácticamente eso mismo que estoy diciendo. Evidentemente, para poder conectar con las emociones viene todo un proceso de reflexión interna en la que tú te haces esas preguntas. También me las hago, eh, porque para poder conectar con ellas hay que saber por qué, de dónde vienen. Porque si no es como que no sabemos, estamos como que me siento así, pero no lo sé. Y no, quizás no puedes salir de sentirte así porque no tienes claro
qué es lo que te está haciendo conectar con esa emoción. Entonces, Claro. es eso mismo, es conectar con la emoción y saber disfrutarla a pesar de que sea tristeza o cualquier emoción negativa, saber vivirla para poder, como tú dices, superarla y ya pasó y listo, como que pasar la página. Cada vez que tú dices saber vivir o alguna cosa con vivirla, me acuerdo de la canción de Marc Anthony de Vivir la Ujú. vida. No sé Ah, por qué, no sé por qué. Como que hablas y de repente, ¡ping! Chip de bueno, distracción, Vicky. esa canción la letra es muy buena, ¿En de verdad. serio? Bueno, yo no la he escuchado. O sea, sí la he escuchado, pero no me sé la letra. Sí, no, Pero es buena, es buena. yo creo que hace sentido esto de vivir la vida, ¿no? Como dice la canción. Porque Es un buen mantra. Porque, Mm. claro, es un buen mantra. De hecho, pueden escuchar la canción todos los días y que la, y No, empiezan y sus días súper alegres. tiene una buena, exacto, una vibra positiva, así que sí. Claro, porque al final, ¿qué pasa con esta canción, mejor dicho, que dice vivir la vida, ¿no? Para seguir esa línea. Que eso es el único trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero vivir la vida significa muchas cosas diferentes para cada quien. Quizás para alguien vivir la vida es despertarse súper tarde todos los días, por ejemplo, o vivir la vida es irse de viaje por el mundo, o vivir la vida es salir de fiesta todos los días. O sea, cada quien tiene sus maneras de vivir la vida y la idea es disfrutarlo porque yo creo, o al menos algo que me he hecho más consciente últimamente es de las señales que te da el universo. Porque hay Sí. veces que tú estás conversando, y me pasaba ayer que yo estaba reunida con unas amigas, y estábamos hablando de algo, no sé, algo normal, y de repente una dijo una frase que yo dije como, esta frase me llegó. O sea, y era dentro de la conversación, pero yo sentí que esa frase fue como, Vicky, esto escúchalo. Y de Ujú. verdad, yo tuve que decirlo, yo dije, esta frase, yo no sé por qué, siento que es como para mí, como para esta situación que estoy viviendo hoy en mi vida. Siento que esta frase yo la tenía que escuchar, como que intencionalmente para mí. Sí. Y sé que puede sonar muy egocéntrico, pero yo creo que cada situación que vivimos es por algo. Algo tenemos que aprender, algo tenemos que sacar, algo tenemos que internalizar, algo tenemos que escuchar de otra Sí. persona que quizás no nos estamos haciendo caso de nosotros mismos. Y lo mismo pasa con el tema del perdón. Hay veces que necesitamos escuchar a otras personas que nos digan como, oye, ¿sabes qué? No te puedes quedar ahí estancado. Oye, ¿sabes qué? Mira todo esto y esto y esto bueno que tú has hecho. O sea, ¿por qué esto que fue así lo ves de esta manera? Ujú. Sí, a veces hace falta ese empujoncito, eh, que al final el trabajo va a ser netamente nuestro, pero siempre va a ser bueno tener ese apoyo de otras personas que te hagan porras, más allá de que te ayuden de verdad a salir de ese sentimiento de culpa, es hacerte porras para que tú sientas que pues tienes un apoyo y eso evidentemente te va a dar cierta motivación de dejar de sentirte culpable, pero al final siento que, y ya lo hemos dicho, obviamente es un trabajo muy individual y personal. Y al final cada quien, porque también tenemos que entender que cada quien está viviendo sus propias batallas, entonces Sí, no podemos esperar que los demás vengan a solucionar las nuestras cuando tienen que solucionar las suyas mismas. Entonces, una frase que yo leí de este libro del curso, un curso de milagros que llegamos a hablar en un episodio, que decidimos hacer ese episodio en específico, ya ni recuerdo cuál era, porque leímos algo interesante de ese libro, pero entonces, ¿qué tiene que ver con esto del conflicto? Y la frase dice, no sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Entonces, es esto que veníamos diciendo de tratar de controlar, de que esto del sentimiento de culpa es algo opcional. Si no hay ataque ahí, si tú no tienes tu mente tratando de controlar y de hacerte sentir culpable y de estarte dando, sabes, los sermones que te das a ti misma de manera negativa, sin eso obviamente no va a haber un conflicto. Entonces es tratar de verdad de controlar eh, ese sentimiento y de aprender a vivir en plenitud, de perdonarnos a nosotras mismas y de verdad vivir la vida a conciencia. sí. De hecho, también investigando sobre este tema, hay una página que creo que se llama La mente es poderosa, no sé, y es cómo podemos ayudar a perdonarnos, ¿sabes? Cómo podemos hacer cosas que de algún modo nos promuevan
el sentirnos mejor, y es siempre pensar que hicimos lo mejor que pudimos. Nosotros estamos en contextos, todos en situaciones diferentes, y cada quien reacciona a situaciones diferentes, eh, cada quien reacciona diferente en las situaciones, y tienes que recordar que hiciste lo mejor que pudiste, que quizás no era lo mejor, pero era lo que había en el momento, y con eso resolviste, y con eso hiciste, y con eso deshaciste, entonces, deshiciste, perdón, lo siento, estoy muy dormida. Entonces, eso es lo primero, recordar de que efectivamente hiciste lo mejor que pudiste de algún modo con las herramientas que tenías a la mano. Exactamente. El segundo motivo es que el perdón es liberador, porque como está asociado a este tema de culpa, a este tema de carga, de algo pesado, energía, digamos, pesada que tienes ahí, tanto mentalmente como corporal, todo, cuando tú realmente te perdonas, es como que, me liberé. De Claro. verdad, es como que al fin puedo tener descanso de un tema, de algo que nos esté perturbando mucho. Y por último, habla de que mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Y eso a mí me gusta muchísimo, porque de verdad cuando lo leí yo dije, wow, tiene toda la razón. Sí, claro. Porque efectivamente uno no nace aprendido y uno no es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando uno está aprendiendo? Cuando uno aprende a dibujar, cuando uno aprende a escribir, cuando uno aprende a comer, a caminar. ¿Cuántas veces uno de bebé se cae? ¿Cuántas Ujú. veces coloreando fuera de la línea? Y ¿Cuántas nadie nos veces decía nada. escribiendo? Claro, ¿y cuántas veces escribiendo, no sé, ponías la P con la curvita para el otro lado? ¿Entiendes? Entonces, no estás fallando, estás aprendiendo. Claro. Entonces, eso me gusta mucho, la verdad, como mantra, me gusta mucho. Yo creo que lo voy a empezar a aplicar, lo voy a poner en una imagen bonita y lo voy a usar en mi celular, porque siento que es súper importante que lo internalicemos y que efectivamente lo hagamos parte de nuestro día a día. Sí, a mí me parece excelente estos tres tips, diría yo, que acabas de dar, porque de verdad engloban, siento que resumen muy bien el tema que estamos hablando de perdonarnos a nosotras mismas. Y es eso, es saber que somos humanos, de que cometemos errores, porque es de humanos nuevamente, y eso está bien. Errar no nos hace malas personas, sino saber que podemos aprender de eso y usarlo ya de mejor manera a futuro. Entonces, hay que estar muy conscientes, muy despiertas en vida para poder vivir en plenitud. De verdad que esta temporada nos ha encantado porque, bueno, tratamos de hacerlo como de lo más conflictivo que podemos llegar a vivir en nuestras vidas y obviamente terminarlo con lo más bonito que podemos sacar de todo eso, porque al final todas estas cosas que vivimos nos hacen ser la persona que hoy en día somos y forman parte de nuestra esencia, porque nuevamente no nos va a definir, pero sí forma parte de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, nada, aprender eso, aprender que de todas esas cosas aprendemos. Sí, así es. Pero bueno, Sí, ya estamos cortitas de tiempo, así que vamos a tomar la libertad de despedirnos y de despedir esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos esta segunda temporada. Esperamos que les haya gustado mucho. Y bueno, se viene otra que tenemos que definir qué vamos a hablar porque tenemos muchas ideas, así que estamos preparando cosas muy bonitas e interesantes para ustedes. Así que, de sí. nuevo, muchas gracias. Lo he dicho varias veces, pero de verdad, súper, súper gracias por acompañarnos en esta aventura. Y como saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @creencias podcast en Instagram y creencias limitantes podcast en Spotify y YouTube. Suscríbanse, denle like, reposteen. Voy a buscar cómo es que se dice y lo diré bien luego. Y estén pendientes para los próximos anuncios de las próximas temporadas. Genial. Bueno, Muchas chao gente, gracias. cuídense. Bye. Gracias.